Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludaros hoy en este gran viernes. Y bueno, vamos a tener una conferencia de primerísimo nivel. El día de hoy damos inicio a la gran conferencia del maestro José Miguel González, que este grupo de trabajo ha denominado Conferencia Nahuatili. Bueno, esta conferencia está relacionada con el inicio de un taller que se realizará la próxima semana con el tema el juicio sucesorio en un sentido procesal. Y bueno, es importante llevar a cabo diversos estudios relacionados con en materia sucesoria, porque bueno, hay puntos clave dentro de este proceso legal. Y esos puntos clave en un momento nos lo señalará el gran maestro José Miguel González, que bueno, nos va a dar una pequeña reseña, un pequeño conjunto de datos de gran importancia que les va a ayudar muchísimo en sus futuros casos relacionados con el juicio sucesorio. Es importante este tema porque tiene una gran trascendencia en materia familiar. Hay diversos factores que intervienen dentro de un juicio sucesorio, como por ejemplo la propiedad, la copropiedad, otros temas de materia civil que van en conjunto con el sucesorio. Y es en verdad todo un tema, porque está de por medio la copropiedad en algunos casos de bienes inmuebles. Y bueno, para acreditar la propiedad de un bien inmueble, yo creo que todos sabemos que es bien complicado. Y más cuando pues las personas que solicitan nuestros servicios pues no tienen conocimiento. Entonces, vamos a tomar este gran viaje jurídico el día de hoy, totalmente gratuito para todas y todos. Recuerden, por favor, si quien guste la presentación, subir su correo electrónico o en su caso, pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, que son grupos serios, totalmente jurídicos. Por favor, suban su número telefónico o sus datos si están interesados en el taller del juicio sucesorio en un sentido procesal que tendremos la siguiente semana. Y bueno, ahorita estoy dejando pasar unos minutos para las personas que van entrando. Y bueno, vamos a leer una reseña curricular del maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos. Maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, UVM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la UNAM, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, entre otras áreas jurídicas, con 30 años de experiencia. Es una unión de una amplio conocimiento en materia académica, jurídica y bueno, procesal jurídico. Demos la bienvenida al maestro José Miguel González. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados amigos. Es de verdad un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, darles la más cordial bienvenida, tanto a esta plática nahuatili como al taller que tenemos proyectado a partir de la próxima semana. Ya lo señalaba el maestro Jorge Gómez, la plática nahuatili, que es una de las tantas pláticas
que manejamos en este grupo de trabajo tiene como finalidad precisamente el presentar una introducción de lo que será un taller de trabajo, talleres que venimos nosotros desarrollando en 3, 4, 5, a veces hasta en 6 sesiones. Y hoy pues vamos a hacer algunos comentarios generales al respecto con el tema mitos y realidades de los juicios sucesorios, para posteriormente comentar un poquitito la dinámica de lo que será este taller del juicio sucesorio en un sentido procesal. Bien, este grupo de trabajo ya en más de 3 años que tenemos ya de estar laborando de una manera permanente, tiene distintas pláticas como la Nahuatili, como la Jurisconsultus Noctem, que son temas selectos de derecho que se abordan en una sola sesión, donde además pues recibimos la visita virtual de algún gran jurista, de juristas renombrados del pasado, donde hablaremos pues de su reseña bibliográfica, sus aportaciones al mundo de derecho. Tenemos también nosotros lo que es la Bohemia Jus, que se va a volver a retomar con temas referentes a lo que es la historia del derecho mexicano, y que durante el año 2021, el año 2022, se abordó el tema de forjadores del Estado mexicano en remembranza a los 200 años de la consumación de la independencia nacional. Tenemos también la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez con temas selectos de derecho penal, y también pues los distintos cursos que se vienen dando en esa y otras materias por parte del maestro Jorge Gómez. Bien, el tema del derecho sucesorio en general, del juicio sucesorio ya de forma un poquito más concreta, obedece a diversas situaciones. Hay por ahí un dicho que se da en el ámbito deportivo que dice que esto no se acaba hasta que se acaba. Y ha estado un poquito en debate si fue en una serie mundial de béisbol o si fue en el fútbol donde surgió, pero lo importante es que en el caso del juicio sucesorio, efectivamente, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que logramos nosotros adjudicar esos bienes, esos derechos que componen la sucesión, en este caso del de cuyos. Hasta que no se adjudican, pues no estamos poniendo fin precisamente a la sucesión. Incluso podrían surgir cuestiones posteriores a la sentencia de adjudicación. Por eso la importancia de hablar entonces de este tema y de desarrollarlo a través de lo que van a ser las 4 próximas sesiones con nuestro taller, el juicio sucesorio en un sentido procesal. Aquí nosotros también es importante hacer algunos comentarios previos antes de empezar a revisar el material que hemos preparado para esta plática, y que si ustedes lo requieren, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Basta con que suban al chat de esta plática su teléfono, su correo, para hacerles llegar el material, y también para que nos manifiesten si están interesados o no en participar en el próximo taller. Bien, el tema sucesorio tiene una peculiaridad que comparte solamente con el juicio concursal, y esa peculiaridad es precisamente que se trata de juicios universales. Universales porque hablamos nosotros de la totalidad de los bienes, de la totalidad de los derechos, de la totalidad de las obligaciones que el autor de la sucesión dejó al momento de su fallecimiento. De manera similar, pues tenemos el caso del juicio concursal, donde precisamente pues hablamos de todo el haber de una sociedad y de los distintos acreedores que se van presentando al concurso en reclamo de sus derechos. Ya más adelante, porque además nos lo han solicitado en diversas ocasiones, vamos a tener también la plática y el taller referente a lo que es el juicio concursal, muy en boga hoy en día y plagado también de mitos y realidades, y ya lo estaremos comentando nosotros en su momento. Entonces entramos nosotros a este tema sucesorio.
Y antes de empezar a revisar este material, quisiera yo referir esta anécdota de algo que me sucedió en una ocasión para que veamos a qué extremo, a qué grado llega la falta de cultura jurídica en nuestro país. Más que cultura jurídica, a lo mejor es el desconocimiento, quizá el propio sistema político educativo en nuestro país, que nos sigue presentando muchísimas áreas de oportunidad. Pero nos encontramos con situaciones como esta. En alguna ocasión me vendían un inmueble, me interesó el inmueble, acudí yo al inmueble, pues se ajustaba a mi presupuesto, a lo que yo estaba buscando, a diversas situaciones. Y ya cuando yo le manifiesto mi interés al vendedor, y esto, perdón, y esto de vendedor lo pongo entre comillas, pues yo le solicito que pues me presente los documentos que acreditan la propiedad del inmueble que me pretendía vender. Entonces, después de ser un poco renuente a esta situación, tarda un poquito, regresa con una serie de papeles y con el perdón de la expresión los tenía bien apergollados, los tenía bien asidos a sus manos y apenas me dejó entrever en qué consistían esos papeles. Yo, no sé, miedo, desconfianza, lo que ustedes quieran y manden. Y de lo que alcanzo a ver que me presenta es precisamente un título de propiedad, sí, pero no a nombre de él, a nombre de otra persona. Y me presenta también un testamento. Y entre lo que alcanzo a ver, porque nunca pude tener en las manos estos documentos, veo que efectivamente en el testamento aparece el designado señalado como legatario del bien que pretendía venderme. Entonces, pues yo le manifiesto al Señor, mi interés sigue en pie, nada más que usted de manera directa en este momento no me puede vender. Y de una manera a lo mejor grosera, prepotente, ¿cómo que no le puedo vender si yo le estoy demostrando a usted de manera total y en este momento que soy propietario del bien? Y le dije, no, señor, de ninguna manera. Usted lo que me está acreditando es la propiedad del bien a favor de una persona, una señora, y usted es del sexo masculino. Posteriormente, usted me presenta un testamento y alcanzo a entrever que efectivamente se le señala como legatario de un inmueble. Yo pregunto, ¿quién es esta persona? Y me responde, mi abuelita. ¿Y dónde está su abuelita? No, pues mi abuelita ya falleció, pero yo con esto ya le puedo vender a usted. Le digo, no, señor, de ninguna manera. Usted necesita abrir el juicio sucesorio. Usted necesita agotar en todas y cada una de sus etapas dicho juicio para que adjudicado que sea en el bien, entonces ya pudiéramos hablar de una compraventa, pero no de manera directa. Y así es que ejemplos como este y muchos otros que nos encontramos en la práctica cotidiana, pues nos llevan a plantearnos el por qué hablar de mitos y realidades del juicio sucesorio. Hemos preparado un material para esta sesión y me gustaría ir haciendo algunos comentarios a partir de este material para tratar de dejar en claro esta y varias ideas que planteamos a ustedes como una introducción de esta plática nahuatili en miras de lo que será nuestro próximo taller, a iniciar, por cierto, el próximo lunes en este mismo horario de las 8 de la noche. Aquí es importante hacer referencia a lo que entendemos primeramente por derecho sucesorio, a distinguir lo que es en este caso la sucesión de la herencia y hablar también nosotros de diversas etapas que vamos a encontrar en las herencias, en las sucesiones, para poder entrar de lleno en lo que es la materia y comprobar
uno de los primeros comentarios que acabo de referir, la universalidad del juicio sucesorio. Primeramente, por derecho sucesorio, vamos a entender nosotros, bueno, es importante, perdón, ¿qué entendemos por sucesión? Es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones por otra que los adquirirá a falta de la primera. Mientras que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Esta herencia puede ser una herencia vacante, una herencia yacente, una herencia aceptada y una herencia divisa. Y vamos a quitarle esa posibilidad. Van a ser estas las distintas etapas por las que va a atravesar esta herencia. Distingamos entonces primeramente, a través de la sucesión, vamos a hablar de un cambio de titularidad respecto de esos bienes y derechos. Era común en diversos lugares de nuestra provincia, en nuestro México, encontrar, por ejemplo, diversos negocios mercantiles que decía sucesores de Juan Pérez. Bueno, pues ya sabíamos que eran los hijos o incluso los nietos de don Juan Pérez. Era muy común encontrar ese tipo de denominaciones. El negocio que había iniciado en su momento Juan Abuelo, pues fue transmitiéndose a hijos y a nietos. Es decir, al yo suceder a una persona, estoy sucediéndolo en la titularidad de derechos, en la titularidad de bienes. Mientras que en el caso de la herencia, vamos a hablar nosotros de manera específica de los bienes, de los derechos e incluso de las obligaciones que serán motivo de esa transmisión. Entonces, no es lo mismo, no son sinónimos, son perfectamente diferentes, tanto la sucesión como lo que es en este caso la herencia. Bien. ¿Qué es esto de la herencia vacante, de la herencia yacente, la aceptada, la divisa? Vamos nosotros haciendo los comentarios correspondientes. En primer lugar, hablamos de herencia vacante a la muerte del de cuyos, pero antes de saberse quiénes son los herederos, o bien cuando identificados estos herederos no la llegaren a aceptar. La persona fallece, los bienes, los derechos continúan. Es en realidad demasiado breve el tránsito de nosotros como personas en esto que se conoce como vida. Bien, y sin entrar en temas filosóficos, lo cierto es que el titular se va, pero los bienes permanecen. Los derechos asociados a dichos bienes, así como otro tipo de derechos, esos permanecen. Entonces, en este primer momento, hablamos de la muerte del de cuyos, que ha dejado bienes, que ha dejado derechos, incluso obligaciones, pero no se conoce quiénes son los posibles o presuntos herederos, o conociéndose, pues estos no aceptan esta herencia en la cual o están designados herederos y o legatarios a través de un testamento, o bien tienen derechos hereditarios en el caso de la sucesión legítima o intestamentaria por ese vínculo de parentesco que les permite exigir el ser declarados como herederos, pero no les interesa. En segundo lugar, tenemos nosotros la herencia yacente. Es el estado en que se encuentra desde la muerte del de cuyos hasta la adjudicación de los bienes a los herederos. Es decir, hablamos aquí nosotros de lo que es la etapa más amplia. ¿Por qué? Porque se da desde que muere el de cuyos
hasta que se lleva a cabo la adjudicación de estos bienes, de estos derechos a favor de los herederos. Estaríamos hablando desde la muerte, estaríamos hablando nosotros de todas y cada una de las etapas que comprende el trámite sucesorio, sea en vía de juicio, sea vía notarial, que comentaremos también en su momento, y hasta que se da la adjudicación. Y quiero ser muy puntual en ello, aunque una de nuestras sesiones que tendremos en el taller será precisamente el platicar de manera específica de cada una de las 4 etapas que comprenden el trámite sucesorio y de la importancia de la adjudicación. Porque aunque yo sea declarado heredero y o legatario en la primera etapa, en la etapa de sucesión, aunque se acredite la titularidad en el derecho de propiedad de esos bienes o derechos en la segunda etapa de inventarios y avalúos, mientras no haya una sentencia de adjudicación, no se concluye el trámite sucesorio, al menos en su etapa judicial. Y posteriormente será necesaria la protocolización de ello. Entonces, esta herencia yacente abarca todo este intervalo que estamos comentándoles. Herencia aceptada cuando los herederos expresamente pues manifiestan esa aceptación, ese deseo de recibir esa herencia, y la herencia divisa cuando ya se ha hecho la partición de los bienes a los herederos y es posible adjudicarla a los mismos. Se hace entonces la partición, ahí pudiéramos hablar de una cotitularidad en estos derechos que ya nos comentaba el maestro Jorge Gómez, pudiera presentar también situaciones muy interesantes que vamos a ir desarrollando tanto en la plática de hoy como en las próximas pláticas que integran nuestro taller. Bien, aquí entonces nosotros es importante entender que esta sucesión puede ser de manera o a través de la vía testamentaria o intestamentaria, a la cual le denominamos nosotros sucesión legítima. Hace unos momentos que a lo mejor entrábamos un poquitito en el tema filosófico, en el tema existencial. Los mexicanos somos muy curiosos. Cuando entre los mexicanos se toca, se aborda el tema de la muerte, oímos comentarios como este: es que los mexicanos nos reímos de la muerte, es que los mexicanos no le tememos a la muerte, es que la muerte nos pela los dientes, y comentarios de ese tipo. Yo sostengo una hipótesis muy contraria a ello. Yo siempre he pensado que tanto miedo le tenemos a la muerte que pretendemos refugiarnos en ese tipo de comentarios. Y lo quiero dirigir sobre todo a esto. La mayor parte de la gente sabemos que no dicta un testamento porque piensan que no van a morir, porque piensan que su presencia será eterna. Y cuidado y nosotros osemos o hayamos osado en algún momento a pedirle a nuestros progenitores o a nuestros abuelos que dictaran su testamento, porque a lo mejor recibíamos una cachetada o un descolón muy fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a pedirme esto? ¿Qué? ¿Ya quieres que me muera? ¿Ya quieres repartirte todo? Espérate a que me muera. Y pues era la respuesta que nosotros escuchábamos. Entonces, pues en la mayoría de los casos no hay testamento y nos vamos a la sucesión intestamentaria, que no en balde también se denomina como sucesión legítima, ya que será necesario acreditar ahí el vínculo que nos une con el de cuyos, ese vínculo que se da a través del parentesco consanguíneo o del parentesco civil, para poder ser declarados herederos por parte del juez del conocimiento. Entonces, en el caso de la testamentaria,
es importante señalar que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite y o dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. Esta definición pues nos presenta varios escenarios. Yo quisiera destacar cada uno de estos puntos. Personalísimo, yo no puedo estar influenciado o peor aún, amenazado por alguien al momento de dictar el testamento. Vamos a hablar un poquito más adelante de cuándo se podría pedir la nulidad o la inexistencia de un testamento. Revocable, no hay un número. Yo puedo dictar en vida 1, 2, 5, 10 testamentos. El que valdrá será el último. Libre. Y en este caso hablamos de una persona capaz, que también es un tema, la falta de capacidad o la capacidad cuestionable del testador también podría dar lugar a nulidades, por el cual esta persona transmite y sobre todo quiero señalar este término, dispone de sus bienes y derechos. El tema de la propiedad, el derecho real de propiedad, que es importantísimo, interesantísimo, es perfectamente claro. Es un derecho real que nos permite usar, disfrutar, pero sobre todo disponer de ese bien. Y nosotros a través del testamento, pues estamos disponiendo del bien para después de nuestra muerte. Tanto de nuestros bienes como de nuestros derechos y de igual forma de aquellos deberes que no se extinguen con la muerte. Por lo que hace a la sucesión intestamentaria o legítima, como ya señalábamos, será acreditando el entroncamiento con el de cuyus es el autor de la sucesión, donde los parientes más cercanos excluyen a los más cercanos, los más próximos, perdón, excluyen a los más lejanos. Vamos a comentar eso en su momento, cómo acreditar el entroncamiento, cómo hablar, por ejemplo, de una cotitularidad cuando varias personas se encuentran en igualdad de ese derecho. Por ejemplo, los hijos respecto de la sucesión de del padre o de la madre. En el caso entonces del testador, es una persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos de ley, debiendo considerar nosotros como elementos que debe tomar en cuenta el testador los siguientes. Bien, antes de ver estos elementos a considerar, yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto. El testador es una persona capaz. Una persona interdicta no podría dictar su testamento. El término interdicto sé que hoy en día es complicado, porque incluso hay por ahí una cuestión constitucional donde se pudiera considerar como una especie de discriminación el denominar a alguien interdicto. Pero lo cierto es que el Código Civil y el de procedimientos civiles, tanto a niveles locales como a nivel federal, hablan de un estado de interdicción. Personas que no tienen esa capacidad o raciocinio que les permite, entre otras cosas, disponer de sus bienes. En segundo lugar, el tema, por ejemplo, de la edad avanzada, y lo quiero decir con todo respeto. Hay notarios que de forma muy objetiva y muy profesional, cuando una persona va a dictar su testamento, les dice a los acompañantes: ¿me permiten? Yo quiero hablar a solas con el señor o con la señora. Y a veces son pláticas de más de una hora para comprobar precisamente que la persona está en plenitud de facultades mentales. Eso es importante. Y otra más, y esta lo quiero hacer también de forma muy respetuosa, ahora que ya está muy próximo el mes del testamento, en relación a que muchos aprovechan esa época para dictar el testamento.
pero las notarías se cargan de trabajo y muchas veces pues no se toma la debida nota respecto de la voluntad del testador. No por otra cosa, sino simplemente por la gran carga de trabajo. Y es entonces importante el que verdaderamente se tome al pie de la letra esa voluntad del testador. ¿Qué elementos debe considerar esta persona? En primer lugar, el derecho del testador a disponer mientras se encuentra con vida sobre la transmisión de sus bienes para después de su muerte. Bien, sabemos que esta característica del derecho real de propiedad, que es la disposición del bien, nos permite enajenar. Yo en vida puedo enajenar de manera directa un bien vendiéndolo. Lo estoy enajenando. Dispongo de él con la intención de venderlo o lo señalo como garantía del cumplimiento de una obligación, como puede ser el caso de una hipoteca. O un acreedor lo señala como garantía del cumplimiento de una obligación cuando me lo embarga. O yo lo puedo donar, yo lo puedo ceder. Pero aquí en el tema sucesorio, yo dispongo de él en vida, pero esa voluntad se concretará al momento de la muerte, no antes. Hay que destacar entonces esta primera característica. Yo dispongo del bien, dispongo del derecho, hago el señalamiento en el testamento para que esa voluntad se cumpla post-mortem, es decir, después de mi fallecimiento. En segundo lugar, el deber del testador de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que guarda respecto de su cónyuge, de sus hijos y de otros familiares con quien los tenga por disposición de la ley. El ejemplo más común en ese sentido es el tema de los alimentos y sabemos que un testamento puede ser declarado inoficioso cuando se contraviene esta obligación. Es decir, hice mi testamento, señalé como único y universal heredero de mis bienes a mi compadre, pero lo cierto es que al momento de mi fallecimiento yo tenía obligaciones. ¿Cómo pueden ser las obligaciones alimentarias? Esto puede llevar a mis acreedores alimentarios a demandar la inoficiosidad del testamento, dada esa obligación que yo tenía al momento de mi fallecimiento. En tercer lugar, cualquier otro tipo de obligación frente a terceros o que se tenga con arreglo a la ley. Hablamos el tema, pues, de los acreedores diversos. Ahí es donde hacíamos la comparación de las primeras palabras que mencionamos al principio de esta plática, al comparar el juicio sucesorio con el juicio concursal, siendo estos los únicos juicios que tienen el carácter de universales. En materia concursal, hablamos también del haber del comerciante, persona física, persona moral, que se declara en concurso y de cómo todo ese haber pues será destinado, en caso de que se determine la quiebra, al pago de los acreedores. Bien. De la mano con estas tres situaciones que acabamos nosotros de señalar, es importante hablar también de la capacidad para testar. Recordando a nosotros todos estos atributos de la personalidad, de la capacidad de goce, de la capacidad de ejercicio, es claro que para poder testar debo contar con ambos tipos de capacidad, la de goce y la de ejercicio, con algunas situaciones importantes al respecto. Pueden testar todos aquellos que no estén impedidos por ley para hacerlo. ¿Quiénes pudieran estar impedidos? Los menores de edad que no han cumplido 16 años, independientemente ya del señalamiento particular que establezca cada uno de nuestros códigos civiles de las entidades federativas. Los incapaces que habitual o accidentalmente no gozan de su cabal juicio.
Por eso es importante aquí hablar precisamente de esa investidura que como fedatario tiene un notario público. ¿Por qué? Porque él, aún sin ser médico, aún sin ser psicólogo o psiquiatra, pues deberá constatar que la persona que testa ante él, pues es una persona con capacidad para ello, alguien que goza de su cabal juicio. La excepción en este último caso es en aquellas personas que dictaron su testamento en un momento de lucidez, y lo recalco, lo dictaron en un momento de lucidez, o de aquellas personas que en su momento fueron capaces y posteriormente entraron en estado de interdicción o de incapacidad mental por alguna enfermedad, algún excedente o simplemente por la avanzada edad. Entonces, no invalida un testamento el hecho de que la persona lo dictó en pleno uso de facultades mentales y posteriormente entró en ese estado de interdicción. El testamento es perfectamente válido. Y así como hay una capacidad para atestar, es importante hablar nosotros de la capacidad para heredar. La regla general es que cualquier persona de cualquier edad tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella sin ningún motivo. Sin embargo, a dicha regla general se van a presentar los siguientes casos de excepción que debemos nosotros de destacar. Primeramente, falta de personalidad. Aquellos que no estén concebidos al momento de la muerte del testador o aquellos que estando concebidos no sean viables. Nacen y mueren al poco tiempo, quizá a los pocos momentos, o aquellos que de plano no estaban concebidos. A eso nos referimos con una falta de personalidad. El tema del delito respecto de aquellas personas que hayan sido condenadas por haber dado, mandado o intentar dar muerte al testador o a los parientes de como pueden ser sus hijos o el cónyuge en este caso, ¿no? Que ahí sabemos que como tal cónyuge no es pariente, pero sí el caso de los hijos. Entonces, obviamente, acreditando la conducta típica antijurídica culpable, punible, entonces esto limita la capacidad para heredar. ¿Por qué? Porque se está aquí acreditando precisamente el que esta persona por sí dio muerte al autor de la sucesión o a sus familiares, o bien lo hizo en este caso por lo mandó asesinar. La presunción de influencia contraria a la libertad del testador, cuando por engaño, violencia, dolo o fraude contra el testador, para que éste haga, deje de hacer, revoque o modifique su testamento en todo o en parte. Un tema que es muy interesante, y cuando retomemos nosotros nuestros distintos talleres en juicios contenciosos, hablaremos del juicio oral mercantil, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones, del juicio ejecutivo mercantil oral, del juicio ordinario civil, de las controversias familiares, del juicio oral familiar. Sabemos que en materia contenciosa resulta fundamental el principio que nos lleva a asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de nuestras pretensiones, en donde el que afirme está obligado a probar. En el caso anterior de la conducta delictiva, en el caso que estamos comentando de la influencia para que va de manera contraria a la libertad del testador, pues tendremos nosotros que acreditarlo a través de la acción legal correspondiente. Por causa de utilidad pública respecto del bien colectivo o común, cuando pues el bien es objeto de una expropiación que sabemos que se basa en la causa de utilidad pública,
que se recibirá la indemnización correspondiente, pero pues esto limita la capacidad para heredar cuando el bien pues ha sido considerado como de utilidad pública. Por falta de reciprocidad internacional, es decir, cuando la legislación extranjera impida esta posibilidad. Bien. Un tema que no podemos pasar por alto y que también abordaremos más adelante en otra serie de pláticas y talleres que lo retomamos ahora sí ya de manera regular, de manera permanente, es el tema de los principios de interpretación conforme el principio de convencionalidad que se da a partir de la reforma constitucional de agosto del año de 2011, con la reforma a los artículos primero, 29, 103 y 133 constitucional respecto de la importancia de los tratados internacionales como norma suprema junto con la Constitución o incluso en algunos casos hasta por encima de la Constitución. El tema de la convencionalidad será importante. ¿Qué pudiera suceder? A lo mejor en México una persona pues declara legataria de un bien a su hija, a una mujer, pero ese bien se encuentra en alguno de los países del mundo árabe donde está restringida la capacidad de las mujeres para recibir bienes en herencia. Entonces, a lo mejor ahí, aun cuando se dispuso en un testamento y aun cuando pudo haber sido adjudicado ese derecho en sentencia, no va a ser posible adjudicarla por este problema de falta de reciprocidad, que es increíble que en pleno siglo XXI se siga presentando, pero existe. La renuncia o remoción de algún cargo conferido por el testamento, cuando se establece expresamente. Se establece testamentariamente que seré albacea, pero que de renunciar al cargo de albacea, estaré renunciando también a mi porción de la herencia. Eso puede limitar también la capacidad para heredar. Bien. Para ir concretando lo que vamos comentando, hemos hablado de sucesión, hemos hablado de herencia. Hablamos de la vía sucesoria testamentaria, de la vía sucesoria intestamentaria. Obviamente, en lo general, ya tendremos 4 sesiones para hacerlo de forma desglosada. Ya hablamos aquí nosotros de aspectos que debe de tomar en cuenta el testador al momento de dictar su testamento. Hablamos de la capacidad para testar y de la capacidad para heredar, para ir concretando y para tratar de darle un sentido a nuestra plática. Siempre hemos sido muy cautelosos en Buró Jurídico Investigador en siempre seguir una secuela, en siempre presentar una metodología de trabajo que se vaya presentando de forma hilada. Bien, ¿qué etapas vamos a tener dentro del juicio sucesorio y en qué se va a distinguir la vía sucesoria judicial de lo que es la vía notarial? Aclarando primeramente esto, al hablar de la vía notarial, no me refiero a lo que será la protocolización de una sentencia de adjudicación ante notario. No, me refiero en aquellos casos, en aquellos supuestos en donde podemos tramitar una sucesión de principio a fin ante notario público sin la intervención del juez de lo familiar. A eso me refiero. Vamos desglosando poco a poco el comentario para que nos quede perfectamente claro. Ya sea que exista testamento o que no exista, o bien cuando se ignora si existe porque también se presentan sorpresas, se debe iniciar el trámite sucesorio, el cual abarca 2 instancias, la judicial y la notarial. Aquí quiero ser muy claro, iniciamos en vía judicial y ya se protocoliza ante notario.
Y otra que vamos a comentar en algunos momentos es cuando de principio a fin se lleva ante notario. Hablemos primeramente de la vía judicial. Esta sabemos que se tramita ante el juez de lo familiar o el juez competente en materia sucesoria, en donde tuvo su último domicilio el autor de la sucesión, sin que dicha competencia sea prorrogable. Se formará de la etapa de sucesión propiamente, donde se da la declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. La segunda etapa, que será de inventarios y avalúos. La tercera, de cuentas de administración o administración simplemente. Y la cuarta, de adjudicación. Nuestra segunda sesión del taller hablará de cada una de estas etapas, cada una de estas 4 etapas de manera específica. Entonces, se va sucediendo una etapa de la otra ante el juez de lo familiar, en donde tuvo su último domicilio el autor de la sucesión. Bien. A nivel judicial, ¿cuándo es que debemos de tramitarla? Se promueve ante juez de lo familiar a fin de que dicha autoridad declare válido el testamento cuando lo hay, o certifique que el autor de la sucesión o de cuyos no dictó un testamento. Obviamente corroborado con los informes del archivo de notarías de la entidad federativa. En algunos casos, como el del Estado de México, del Registro Público de la Propiedad, que en el Estado de México se llama Instituto de la Función Registral, del archivo judicial en aquellas entidades federativas donde también se pueden depositar testamentos en el archivo judicial. Entonces, el juez deberá corroborar que si hay testamento, no hay un testamento posterior que revoque o modifique el que los denunciantes están presentando, o en el caso de la sucesión intestamentaria, el corroborar que efectivamente el autor de la sucesión no dejó testamento. Los archivos de notarías o dirección de notarías de las entidades federativas están en este caso conectados al RENAT, al Registro Nacional de Avisos Testamentarios, por lo que aunque se hubiera dejado testamento en otra entidad federativa, este RENAT informaría si hay o no disposición testamentaria depositada. Bien, y ya en su última parte, interviene el notario público a fin de protocolizar la sentencia del juez en la que hace la adjudicación de bienes y derechos a herederos y o legatarios. Ahorita explicaré un poquitito esto de los legatarios. O en su caso, para que lleve de principio a fin el trámite sucesorio en aquellos casos en que todos los herederos viven, son mayores de edad y están en plenitud de facultades mentales. Ahí hablaríamos de la sucesión ante notario. Desglosaré para que esto sea más claro. Bien, el notario puede intervenir simplemente para protocolizar la sentencia de un juez, es decir, la sucesión se llevó a cabo en vía judicial, sea testamentaria o intestamentaria. O bien el notario puede conocer de principio a fin de una sucesión sin la intervención de un juez, pero para ello será necesario que de manera estricta vivan todos los herederos y o legatarios, que estos sean mayores de edad y estén en plenitud de facultades mentales, y que no exista conflicto entre los herederos. De ser así, podrá llevarse de principio a fin ante notario público, haya o no haya testamento. Pero si falleció alguno de los herederos y o legatarios y tiene que intervenir la estirpe de esa persona, hay menores de edad, hay personas en estado de interdicción o hay conflicto entre los herederos,
necesariamente tendrá que llevarse ante juez. Entonces, distinguir lo que es la sucesión judicial de la sucesión notarial. Obvio es, y eso pues lo escuchamos en los comentarios con los colegas, que dicen, no, yo convenzo a mis clientes para que primero lo promovamos a nivel judicial y el notario intervenga al último, para que entonces yo tramite como abogado la sucesión judicial y pues reciba el pago de mis honorarios correspondientes. Pero en otros casos, aunque quisiéramos llevarlo en la vía notarial, si falta cualquiera de estos requisitos que aquí se señalan, tendremos que seguirlo necesariamente en la vía judicial. Concretemos. Vía notarial, una sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, puede tramitarse en vía notarial cuando viven todos los herederos. Es decir, están todas las cabezas, no hay estirpes, no entraría ninguna estirpe. Son mayores de edad y cuentan con capacidad de ejercicio estos herederos. Y no existe ningún conflicto entre ellos. El notario, si es que se inició ante él la sucesión, al ver cualquier tipo de conflicto, dejará de conocer del trámite sucesorio. Bien. ¿Qué debemos entender por radicación de la sucesión? Esto es muy importante. Cumpliendo con los requisitos formales, la sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, se tendrá por radicada, por lo que ésta deberá de llevarse de principio a fin en cada una de sus etapas y cualquier cuestión que surja durante su tramitación y que afecte la secuela procesal o la resolución de fondo, deberá de tramitarse en vía incidental. Bien. Voy a hacer la comparación con lo que sería un juicio contencioso. Supongamos que en la vía ordinaria civil demandamos nosotros la rescisión de un contrato. Pensemos nosotros en un contrato de compraventa, si ustedes gustan, ¿no? Bien. Presento mi demanda, se admite la demanda por parte del juez. Sin embargo, yo pudiera desistirme de la demanda o de la instancia. Sí, me desisto por así convenir a mis intereses, va a decir el juez, pues se le tiene por desistido. A lo mejor me doy cuenta que mi demanda estuvo mal planteada, que es necesario corregirla y prefiero desistirme. No hay ningún problema. Pero cuando una sucesión ya está radicada, no puedo desistirme de ella. En todo caso, deberé enderezarla, pero ya está radicada y tendremos entonces que continuarle en sus trámites hasta la parte final. Vamos a ver un caso de excepción en una de nuestras próximas sesiones, donde una sucesión que se está tramitando en vía judicial, pudiéramos enviarla a notario para que se continúen sus trámites en el entendido de que viven todos los herederos, son mayores de edad, tienen capacidad de ejercicio y no hay conflicto de intereses. Pero la regla es que una vez radicada, no podemos desistirnos, no podrá decretarse prescripción o caducidad, tendremos nosotros que agotar dicho trámite sucesorio. Y cualquier cuestión que pudiera surgir, queremos revocar a una albacea, queremos incluir, por ejemplo, bienes que no fueron señalados en la sección segunda o cualquier cuestión, se tramitará en vía incidental. Nuestra cuarta y última sesión del taller se va a referir precisamente a lo que son los incidentes, a lo que son las objeciones y a lo que serán los medios de impugnación en materia sucesoria. Bien. Hablaremos ahorita muy brevemente de las 4 etapas que componen la sucesión. Muy brevemente. Habrá una sesión específica para ello. La primera etapa, que en términos generales se denomina como etapa de sucesión, pues incluye lo que es la declaratoria de herederos y el nombramiento y aceptación de cargo de albacea.
Se inicia con la denuncia de la sucesión por parte de los interesados ante el juez correspondiente o competente, el cual radica la sucesión, y es precisamente lo que acabábamos de comentar. Solicita informes al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial para que informen respecto de la existencia del testamento en el caso de la sucesión intestamentaria, o bien para que informe si hay algún testamento que revoque o modifique el testamento exhibido por los denunciantes en el caso de la sucesión testamentaria. Bien. Otro punto a señalar aquí es el siguiente. En estos ya vamos cerca ya de los 4 años de trabajo en Buró Jurídico Investigador. Algo que nos ha llenado siempre de gusto y de orgullo es que nos acompañan amigos de distintas entidades federativas. Incluso en algunas ocasiones llegamos a tener amigos que nos visitan incluso de otros países. El comentario viene a colación por esto. A lo mejor alguno de los amigos presentes pudiera decir, oye, ¿qué crees? En mi entidad federativa no se llama Archivo General de Notarías, se llama Dirección de Notarías. Ah, muy bien. ¿O qué crees? Fíjate que en mi estado no se pide informe al archivo judicial, pero sí se pide al registro público de la propiedad, por ejemplo, el caso del testamento hológrafo en el Estado de México o en otras entidades. Estos comentarios son en lo general, sin pasar por alto esas peculiaridades que pudieran presentarse en las diversas entidades federativas. Mucho va a cambiar el escenario con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya entrará en vigor, ya hablaremos, ya tendremos las pláticas correspondientes a ello. ¿Qué se espera, al menos en el papel, puedan simplificar el trámite? Ojalá se cumpla el cometido. Pero ahorita estos comentarios que hacemos a nivel general es destacando desde luego aquellos trámites o situaciones particulares que se contemplen en los todavía vigentes códigos procesales de las entidades federativas. Bien. Una vez que ya se ha corroborado que no hay testamento, o en el caso de la sucesión testamentaria, que no hay un testamento posterior que revoque o modifique al que presentan los denunciantes, tenemos entonces que en el caso de la sucesión intestamentaria se recibirá información testimonial y a partir de dicha información testimonial y de las documentales exhibidas, se dictará auto declarativo de herederos correspondiente y la designación de albacea en la junta de herederos que al efecto se convoque una vez que se ha emitido el auto declarativo de herederos. La Ciudad de México pide esta información testimonial. El Estado de México, por ejemplo, no. ¿Cómo la denuncia de la sucesión, la denuncia de los denunciantes, valga la redundancia, se hace bajo protesta de decir verdad? Sin información testimonial se hace la declaratoria de herederos, sin perjuicio de que el día de mañana alguien puede ejercer la acción de petición de herencia para ser declarado también heredero. Pero bueno, ahorita son reglas generales. Respecto de la sucesión testamentaria, cuando ya se ha corroborado que no hay otro testamento que revoque o modifique al que se presenta, se señalará fecha para la audiencia de lectura y aprobación de testamento y en su caso también de nombramiento de albacea, sea que se trate del albacea designado en el testamento, sea que se designe otro albacea o también que no haya habido designación de albacea en el testamento. La sección segunda, que de conformidad con el artículo 786 del Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en las entidades federativas,
Esta sección segunda se conoce como de inventarios y contendrá primeramente el inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan, si es que se promueven, es una posibilidad solamente, y la resolución que aprueba esta segunda etapa de inventario y avalúo. Lo vamos a ver cuando participe el interventor. Hablaremos de los incidentes que pudieran, en este caso, presentarse contra el proyecto que presente el albacea, en fin. Entonces, esta etapa de inventarios y avalúos contiene estos 4 puntos que nosotros estamos aquí señalando. Haya o no testamento es una etapa que debe de agotarse forzosamente, presentándose el título de propiedad o documento que acredite la propiedad de bienes o la titularidad de derechos y el avalúo sobre dichos bienes o derechos. Bienes. El autor de la sucesión dejó un inmueble. Se presenta la escritura pública que acredite la propiedad del inmueble. Derechos, dejó acciones en una sociedad o en varias sociedades. Esas acciones confieren derechos al titular. Entonces, es lo que nosotros tendremos que manifestar. Es un juicio universal, lo reitero. Tendremos que hablar de todos los bienes, de todos los derechos que dejó el autor de la sucesión al momento de su fallecimiento. Oye, podría surgir la pregunta de alguien de ustedes, estimados amigos, ¿pero qué crees? El autor de la sucesión celebró un contrato de compra-venta en carácter de comprador de un bien inmueble, pero ya no alcanzó a escriturar, se murió, ya no alcanzó a escriturar. Bueno, sabemos que la representación legal de la sucesión corresponde al albacea y el albacea entonces podrá demandar la acción pro forma, el otorgamiento y firma de escritura si fuera el caso, o bien pedir la regularización del título de propiedad correspondiente. Vamos a hablar de todos estos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya hay abogados que de forma muy tajante dicen, no, yo no llevo trámites sucesorios porque me desespera que se va como si fuera una madeja de estambre, desilvanando y desilvanando cosas y nunca termina uno. Sí, puede ser el caso, como en el ejemplo que cito. El autor de la sucesión firmó el contrato de compraventa, pagó, recibió incluso la entrega del bien, pero ya no alcanzó a escriturar. Hay que entonces hacer estos señalamientos que nos van a ir llevando a casos o situaciones particulares. Iniciada esta segunda sección por parte del albacea, se pondrá la misma a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Si no hay objeción, se aprobará la sección. Insisto, en nuestra última plática hablaremos de objeciones, de incidentes y de medios de impugnación en contra de diversos actos que se presentan en las sucesiones. Obviamente actos de autoridad, porque solo estos son los que son susceptibles de impugnación. Lo referente a la sección de administración, que de conformidad con el artículo 787, Ciudad de México, contendrá lo relativo a la administración, las cuentas, su glosa y calificación de dichas cuentas, y la comprobación, y perdón, voy a decir un pleonasmo, pero así lo dice el artículo, y la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. Yo que sepa, pues no hay algún impuesto que no sea fiscal. Incluso el nombre correcto ni siquiera es impuesto, es contribución. Y las contribuciones pueden ser impuestos, pagos de derechos o contribuciones de mejoras. Pero bueno, respeto el texto del artículo del Código Civil.
Estas cuentas de administración las va a rendir el albacea sobre aquellos bienes o derechos que generan algún fruto, así como respecto de los gastos realizados para la conservación de dichos bienes. Las cuentas deberán ser aprobadas por los herederos. De igual forma, se hará entrega de los frutos provisionales que genere la masa hereditaria. Puede ser desde un trámite muy simple porque en muchas ocasiones no hay cuentas que rendir. A lo mejor el único bien que compone la masa hereditaria es una casa habitación que era del señor y en la cual viven la esposa, el cónyuge, la cónyuge supérstite y los hijos. Y ahí siguen viviendo, no hay cuentas que rendir. Pero hay otras sucesiones donde sí se tienen que rendir cuentas, donde sí los bienes y derechos producen beneficios y donde también se tendrá que hablar de la entrega de esos frutos provisionales que a los cuales tienen derechos los herederos hasta en tanto no se concluya la sucesión. Vamos a ver entonces situaciones particulares a ese respecto. Y la cuarta y última etapa, que es la etapa de adjudicación, que de conformidad con el artículo 788, se conoce como etapa de partición y hablará primeramente del proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios. El proyecto de partición de los bienes. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores. Bien, aun cuando no terminamos todavía de señalar las distintas fracciones que componen este artículo 788, y quisiera detenerme un poco para comentar un caso muy concreto, donde debemos ser muy claros con nuestros clientes. La fracción segunda dice el proyecto de partición de los bienes. Cuando hay testamento, el testamento nos da la ventaja de poder establecer herencia y o establecer legados. Cuando hablamos de sucesión intestamentaria, solamente hablamos de herencia, no puede haber legados. Me explico. Si yo dicto mi testamento diciendo de manera muy general que la totalidad de mis bienes y derechos que tenga al momento de mi fallecimiento pasen por partes iguales a mi esposa y a mis hijos, perdón por la expresión, es como si no hubiera dejado testamento. Es una herencia lo que estoy ahí señalando. Lo mismo si yo dijera que la casa que adquirí en vida pase en copropiedad y en partes iguales a mi esposa y a mis hijos, es herencia. Pero si el tío rico dice en su testamento, quiero que mi casa 1 pase a favor de mi sobrino Hugo, la casa 2 a favor de mi sobrino Paco, y la casa 3 a favor de mi sobrino Luis, está entonces instituyendo legados, es decir, bienes específicos para personas específicas. Cuando hay testamento, el proyecto de partición de los bienes deberá apegarse al testamento. Pero cuando no lo hay que tener mucho cuidado. Y a veces se comete este error. Llegan los clientes con nosotros y nos dicen, oiga, mire, pues son 3 casas y somos 3 herederos. No podemos pedir en el proyecto de partición que la casa A sea para mí, la casa B para mi hermano y la casa C para mi hermana, que somos los únicos 3 herederos declarados. No. En todo caso, las 3 casas pasarán a ser propiedad o copropiedad de los 3 herederos, porque ahí se estableció una herencia, no hay legado. Tengamos cuidado, porque luego se notan o se llaman sorprendidos los herederos. Oiga, licenciado, pues es que usted nunca nos dijo, o usted nos prometió que sí nos iba a tocar una casa a cada quien. Vamos a ver en su momento
Diferencia entre herencia y legado y la importancia y utilidad de establecer los legados. Los arreglos relativos que pudieran presentarse respecto de dichos bienes o del pago en la administración de ciertos bienes. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados y lo relativo a la aplicación de los bienes. ¿Por qué? Porque los bienes no solamente son motivo o materia de adjudicación, también pudiera aplicarse a lo mejor la venta de un bien para el pago de una deuda. Incluso a lo mejor así lo puede establecer el testamento. Las partes por conducto del albacea presentan entonces ante el juez el proyecto de adjudicación de los bienes y derechos, ya sea el estipulado en el testamento o en el caso del intestado, el que ellos proponen, pero que aún proponiendo ellos deberá ser propuesto conforme a la ley y no el caso que cité ahorita. Al aprobarse el proyecto, el juez dicta sentencia definitiva por la cual adjudica bienes y derechos y ordena se remita toda esta sucesión, todo este expediente donde está radicado el juicio sucesorio al notario público que designen las partes para su protocolización. Ya nada más para esta parte final. Es sucesión judicial que concluye posterior a la sentencia con la protocolización de la misma ante notario público. Bien. Diferente entonces a la sucesión notarial de principio a fin en el caso o en los casos que señalábamos hace algunos minutos. Hablando de la adjudicación en sentencia, y vuelvo a insistir en el punto de verdad y por eso la plática de hoy se denomina mitos y realidades. Respecto de las sucesiones testamentarias, las sentencias van a revestir la misma formalidad que en las intestamentarias, procediendo a la adjudicación de bienes y derechos, ya sea conforme lo ordene, en este caso, el testamento, ya sea por herencia, lo cual va a traer en consecuencia una copropiedad o titularidad en favor de todos los herederos declarados, o por legados, adjudicando a cada legatario la totalidad del bien o derecho asignado en lo particular a su favor. Vamos a ir aclarando este punto. Hoy es una plática introductoria, es más, es una plática de viernes, una plática ya pues de receso después de una semana de labores, pero en nuestro taller vamos a ir viendo de manera concreta todo esto. Y en el caso de la sucesión legítima se adjudicará la herencia, solo la herencia, pro indiviso y por partes iguales a favor de los herederos declarados en la sección primera. Hablaremos en una de nuestras pláticas de la subdivisión, de la copropiedad y de la subdivisión. ¿Cuándo se puede subdividir? ¿Cuándo no se puede subdividir? Incluso ahí no nada más hablamos de disposiciones legales a nivel judicial, sino también de disposiciones administrativas donde intervienen institutos catastrales, donde intervienen otras autoridades que participan en lo que es la subdivisión de bienes. Es un tema de verdad de mitos y realidades. ¿Por qué? Porque de repente hay clientes muy chistosos. Oiga, mire, es un terreno, el bien de la herencia. Somos 6 herederos. ¿Por qué no le dice al juez abogado que mire, yo quiero la esquina superior izquierda pegada a la calle, mi hermana quiere la esquina inferior derecha pegada a tal lote? No se puede. Si no se autoriza una subdivisión, no se puede. Somos copropietarios, somos cotitulares de la totalidad del bien. Ya lo veremos en su momento, incluso abarcando ciertas situaciones en el tema del desarrollo urbano.
Y en relación a esto, el término proindiviso, que es el que rige la copropiedad, este término proindiviso en la sucesión intestamentaria o bien en la testamentaria cuando lo que se transmite es una herencia. Así entonces es que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 938, 939 y 1768 y relativos del Código Civil vigente, hablo de la Ciudad de México, a nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. Cada copropietario cuenta con una parte alícuota, lo cual le representa una participación en el porcentaje de copropiedad, la cual puede ser igual o incluso distinta en porcentaje a la de otros copropietarios. En ese mismo porcentaje, y aquí entro en un tema muy álgido, serán proporcionales las cargas y beneficios que deriven del manejo de la cosa común. Sabemos que hay herederos muy chistosos o copropietarios muy chistosos que nada más estiran la mano para recibir, pero que no participan en el tema de los gastos. Bien, más allá de ello, entendamos el proindiviso. Pongo este caso. Lo que yo a nivel personal he denominado el síndrome de mamá pata. Esa señora que quiere tener a todos sus patitos alrededor, ya casados los sigue teniendo en el terreno y cada uno va construyendo su casita en el terreno, al fin que cuando se muera mamá pata y papá pato, pues van a seguir ellos ahí. Mueren los papás patos, denuncian la sucesión y creen indebidamente que van a ser dueños de un espacio concreto. No, no es que a mí me toca el patio central, yo soy dueño del patio central. No, yo soy copropietario en un 10, 20, 30, 40%, no sé cuántos herederos seamos, y posteriormente copropietarios, pero no soy dueño de una parte específica, la esquina superior derecha del predio, no. Soy titular de un porcentaje, eso también hay que aclararlo. O personas que pretenden subdividir un terreno, voy a poner un caso de 200 metros cuadrados en 6 partes. Ninguna dirección de desarrollo urbano de ningún municipio, o en el caso de la Ciudad de México, en este caso, lo que sería la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, va a autorizarlo, no, es muy pequeño el terreno. Ya lo comentaremos, van a ver qué interesantes situaciones se pueden dar y se dan de hecho en este tipo de tema. Y por último, ya para cerrar nuestra plática de hoy, pues lo que es la ejecución de la sentencia, que propiamente pues consiste en que una vez que la misma causa ejecutoria, la sentencia de adjudicación, deberemos de dar cumplimiento a los puntos resolutivos de dicha sentencia, por lo que en el ejemplo antecitado deberemos primero presentar escrito solicitando que la sentencia definitiva causa ejecutoria, y una vez que transcurran los 12 días a que se refiere el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ese artículo habla de la apelación. Hablemos aquí de los artículos correlativos en otros códigos procesales. Pediremos que cause ejecutoria, uno que cause ejecutoria. Una vez que la causa, promover escrito haciendo la designación del notario público donde se llevará a cabo la protocolización de la sentencia. A su vez, el notario presentará un escrito autorizando personal de su notaría para recoger el expediente, llevárselo a la notaría con efecto devolutivo, se protocoliza y posteriormente se tendrá que devolver el expediente al juzgado. Pues bien, estimados amigos, como lo comentamos, es una plática introductoria. ¿Cuál es nuestro taller que presentamos a ustedes y a los que los invitamos de manera muy cordial? El taller se denomina el juicio sucesorio en un sentido procesal.
Nuestra primera sesión, que tendrá lugar el próximo lunes a las 8 de la noche, lleva por nombre Generalidades y Radicación de la Sucesión. Abundaremos en el tema de la radicación. Bien. En la segunda sesión, que será el miércoles 30 de agosto, igual 8 de la noche, las 4 secciones que integran el juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario. Nuestra tercera sesión, que será el lunes 4 de septiembre, igual 8 de la noche, la sentencia de adjudicación y protocolización de la misma, para que concluyamos el miércoles 6 de septiembre a las 8 de la noche con el tema incidentes y medios de impugnación en el juicio sucesorio. Este es nuestro taller. Quienes decidan acompañarnos en el taller, ya el maestro Jorge Gómez les hará llegar los requisitos correspondientes, pues recibirán el video, recibirán la presentación y todo el material de trabajo que habrá en estas sesiones. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por su amable asistencia a este viernes, a esta plática náhuatl. Es de verdad un gusto el poder estar con ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchísimas gracias a todos. Excelente ponencia, maestro José Miguel, muchísimas gracias. Quien esté interesado en el taller puede dejar su correo, puede dejar su número telefónico. Además, enviaremos esta presentación que nos puso, que estuvimos analizando en la conferencia, y bueno, ya tendrán en su correo la información. Si me permiten, voy en este momento a abrir micrófonos, y quien tenga una duda puede ya abrir su micrófono y exponerla en la clase. Quien guste, adelante, por favor. Maestro, buenas Adelante. noches. Tengo una duda, maestro. Sí, a sus órdenes, licenciado. Para el caso de que un heredero, maestro, son 5 hermanos y uno de ellos no quiere parte de la herencia, los otros 4 inician el juicio y llegan hasta la protocolización ante notario. Ujú. Pero en la denuncia nunca mencionan al hermano que no quiso parte de la herencia. Bueno, este último fallece y posteriormente los hijos impugnan las escrituras públicas de los otros 4, de sus tíos en este caso. ¿Es procedente eso, maestro? Sí, aquí no se nos debe olvidar una situación. Cuando nosotros denunciamos una sucesión, en el caso de la sucesión intestamentaria, lo hacemos bajo protesta de decir verdad. Entonces, nosotros vamos a manifestar si existen o no existen personas con igual o mejor derecho a heredar, bajo protesta de decir verdad. Aunque en vida ese hermano nos haya dicho que no era su intención y por lo tanto nos lo brincamos, posteriormente su estirpe, puesto que este heredero fallece, puede precisamente promover, y una de las vías es precisamente el juicio de nulidad de juicio concluido, esa situación, porque en la denuncia no se hizo mención de ese heredero. Entonces se puede echar abajo, desde luego que sí procede. Incluso podría haber hasta una situación de vista al Ministerio Público por haber faltado a la verdad, por no haber hecho mención de ese heredero en lo que fue la denuncia de la sucesión. Ok, muchísimas gracias, maestro. Ah, Excelente ponencia, la verdad, excelente ponencia y muy clara, muy nutrida. Saludos. igualmente, gracias, licenciado. Maestro, si me permite una duda del chat, también si alguien gusta puede abrir su micrófono, una duda del chat. El de Cujus hace un testamento mencionando 3 bienes. Y Sí. posteriormente hace otro testamento y no más menciona 2 bienes. Pregunta, ¿el bien que no mencionó el segundo queda intestado
o se toma en cuenta el deseo en el primer testamento? De la licenciada Yolanda, muchas gracias. Si aquí, como comentábamos, es importante destacar que se trata de un juicio universal. Bien, aunque el testamento refiera solamente parte de los bienes, nosotros no podemos dejar para otro momento la adjudicación de un bien o de un derecho no contemplado en el testamento. Entonces ahí, pues tendríamos que seguir las reglas del juicio intestamentario, por lo que hace a aquellos bienes sobre los que no hubo una designación específica. Aquellos que sí fueron contemplados en el testamento, ya sea como herencia o legado, esa parte sí se respetará. ¿Alguien más que tenga una duda puede abrir su micrófono, por favor? Bueno, invitados cordialmente a subir su correo electrónico para subir la presentación, bueno, para enviarles la presentación y o su número telefónico para también estar en contactos o que sean ingresados al grupo de WhatsApp, de grupo jurídico de este grupo de trabajo. Y bueno, pues hacerles la cordial invitación que iniciamos la próxima semana, el lunes, todos los van a ser a las 8 de la noche, lunes y miércoles, son 4 sesiones, se ve ampliamente procesal el juicio sucesorio en todas sus etapas y bueno, hay que recordar que, bueno, como bien lo dice el maestro José Miguel, es universal, entonces nada más hay pequeños detalles en los estados, pero bueno, pues las etapas en todos los estados son similares. Últimas palabras de su conferencia, maestro. Claro que sí, maestro Jorge, pues nuevamente agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y de verdad esperarlos en nuestro taller. Como lo hemos venido destacando, la peculiaridad del tema sucesorio es que van surgiendo y surgiendo situaciones que quizá no esperábamos, situaciones que se vuelven a veces piedritas o piedrotas en el zapato y que necesariamente pues vamos a tener nosotros que vencer. Entonces, por eso es un tema donde no está todo escrito precisamente por la infinidad de situaciones que se pueden presentar. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos dará mucho gusto verlos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, excelente fin de semana. Buenas noches, maestro. Saludos, Gracias. presidente. Buenas Excelente noches. ponencia. Gracias. Gracias, hasta la próxima y doy por concluida la conferencia. Gracias, Excelente maestro. noche, hasta luego. Buenas noches.